Seguimos hoy con la presentación de las herramientas de Edward de Bono para el desarrollo del pensamiento lateral y la creatividad. Hoy vamos a ver C y S, consecuencias y secuelas. En realidad, las consecuencias y las secuelas son predicciones que se pueden hacer, lo mismo que los objetivos, a corto, mediano y largo plazo. En general, esas predicciones, sobre todo cuando se tratan de eventos físicos, son básicamente, exigen conocimiento. Por eso son propias esas predicciones del área de la ciencia. La ciencia puede llegar a dar unas predicciones supremamente precisas cuando se trata, por ejemplo, de movimientos de cuerpos, como predecir, por ejemplo, cuándo va a ocurrir un eclipse, o cuando un asteroide específico va a caer en la superficie de la Luna, y a qué velocidad y con qué digámoslo, volumen y con qué impacto. Entonces, además podría predecir exactamente el tipo de cráter que va a generar si conoce también la estructura de la superficie de la Luna donde va a caer y la resistencia posible que pueda ofrecer. Del mismo modo, la medicina puede predecir con bastante certeza ciertas consecuencias de una infección o ciertas consecuencias de un hábito, en fin. Aunque en este caso casi siempre los pronósticos de medicina son más anticipaciones de probabilidades, pero muchas veces tienen una precisión bastante alta. Hay que decir que incluso en la física a veces hay necesidad de predecir no eventos específicos porque no se puede, pero sí se puede predecir ciertas probabilidades de ocurrencia de ciertos fenómenos. Por ejemplo, la ocurrencia de un terremoto en una zona específica. Muy posiblemente no se pueda predecir con la precisión exacta de qué día y a qué hora va a ocurrir, pero sí se puede más o menos establecer una predicción de la probabilidad con que ocurra un terremoto durante los próximos 10 años, por ejemplo, en esta región. Entonces hay aproximaciones muy específicas que se pueden hacer y que de hecho se hacen. También en la ciencia y en la física hay zonas muy difíciles porque el conocimiento no es todavía suficiente para lograr ni siquiera una predicción probabilística. Por ejemplo, en la meteorología, la ciencia todavía no ha podido tener una precisión de lo que va a suceder con el clima. Puede también hacer predicciones probabilísticas, pero con mucha frecuencia fallan. O sea, porque todavía hay muchas variables que no se conocen, que no se han determinado cómo actúan y cómo influyen sobre un fenómeno específico, como por ejemplo el invierno que se desate sobre una región determinada. Así pues, en general podemos decir que las consecuencias y las secuelas como predicción de eventos físicos y biológicos corresponde más a la ciencia porque exige conocimientos específicos y muchas veces grandes cálculos y sofisticadas matemáticas. Pero hay en la vida ordinaria unas cosas que dependen más bien es como de la capacidad perceptiva del ser humano. Y esas cosas tienen mucho que ver con la relación interpersonal y con la relación que la persona sostenga con el mundo y con sus distintos ambientes. De hecho, yo hace muchos años empecé a hacer algunos experimentos con grupos de pacientes a quienes les proponía que hicieran predicciones a un año,
a 5 años y a 10 años inclusive. Esas predicciones básicamente creábamos una situación de relajamiento básico para que fuera el inicio de una meditación, que fuera durante una meditación que ellos intentaran ponerse en la situación de que, por ejemplo, continuar con la relación que tenían, digamos, con la esposa o con el esposo, con el tipo de relacionamiento que tenían en un momento dado, cómo verían qué ocurriría en el plazo de un año, cómo estarían a 5 y a 10 años. En general, la gente toda tiene la capacidad de hacer esa predicción, con bastante nivel de acierto. Tanto que hay cosas asombrosas. Yo en alguno de los videos mencioné que una vez alguna persona haciendo los ejercicios me dijo: hombre, yo a 5 años no me veo fácil a 1 año y me veo fácil inclusive a 2 años, pero a 5 años no me veo. Y esos grupos de pacientes eran bastante, digamos, asiduos. Casi siempre hacíamos con cada grupo unas 2 sesiones al año, y resulta que en un momento dado, después de un tiempo, yo pregunté por esa persona y me dijeron: esa persona se murió, y justamente antes de que se cumplieran los 5 años de haber hecho el ejercicio. No se veía, y de alguna manera fue capaz de ver que no estaba vivo. Fue capaz de anticipar algún problema, alguna dificultad que ya venía trabajando en su organismo, pero que no pudo hacerla consciente. Y sin embargo, cuando hizo el ejercicio, pudo hacer la visualización de que ya no existiría en esa época. En general son bastante, digámoslo, bastante acertadas esas estimaciones y las predicciones. O sea que las consecuencias y secuelas de una manera de vivir sí se pueden establecer si uno hace el ejercicio debido. Básicamente sí es muy importante hacerlo en un estado de sosiego, porque si uno propone el ejercicio en un estado de alteración, de gran agitación, pues hombre, ahí no hay posibilidades de hacerlo, porque no hay la posibilidad de que la persona sienta digámoslo así, la estimulación interna, tanto propioceptiva como interoceptiva, que le sirva de apoyo para hacer su predicción y para establecer cuál sería la consecuencia correspondiente. Pero si uno hace eso, en general la gente es capaz de hacerlo. Y de hecho hay grandes cambios. A veces es una técnica terapéutica supremamente útil, porque cuando la gente de pronto ve que la manera como se está relacionando, por ejemplo, en un momento dado con un jefe o con uno de sus hijos o con el cónyuge o con un amigo, en fin, puede perfectamente permitir que uno haga una predicción bastante acertada de qué pasará en el futuro si la relación continúa de esa manera. Entonces yo la verdad es que nosotros todos podemos hacerlo, pero el asunto es si tenemos la paz y el sosiego suficiente para hacer ese tipo de ejercicio. Yo en mi consulta tengo digamos, una perspectiva mucho más, inclusive mucho más lejana, porque yo me propongo básicamente es casi que anticipar cómo vamos a envejecer. O sea, yo cuando tengo a mi paciente al frente, estudio sus relaciones con el mundo, su manera de relacionarse en situaciones críticas, en situaciones normales, en situaciones conflictivas, en situaciones de gran dificultad, en situaciones de gran facilidad. Y yo procuro formarme la visión de cómo va a envejecer esa persona. Y hasta ahora, después de que puedo tener seguimientos de pacientes muy largos, porque tengo gente que me ha acompañado
durante muchos años, más de 40 años en algunos casos. Discípulos, por ejemplo, que han seguido conmigo una serie de trabajos de desarrollo, pueden haber estado conmigo más de 50 años. Entonces, hemos podido comprobar bastante fielmente que las consecuencias y secuelas así establecidas se cumplen con mucha precisión. Ahora, ¿qué significa eso? Que la mente puede abarcar hacia el futuro una cantidad enorme de tiempo. Pero hay quien afirma que ese tiempo es ilimitado. Por ejemplo, los lamas tibetanos hablan de la reencarnación y hablan de que hay una meditación tan sutil y tan potente que le puede servir a la persona para decidir cómo va a renacer en una próxima vida. Y eso a un plazo indefinido. ¿Por qué? En algún momento específico, el Dalai Lama reconoció que él conocía personas de altísimo desarrollo que eran capaces de recordar hasta 700 años, 800, 1000 años. O sea, y recordarlo con gran claridad. Es que ese es un punto así bastante clave, porque es que si vamos hasta ese límite, entonces podemos decir que es que la mente no tiene límites en el tiempo, ni hacia atrás ni hacia adelante. O sea que el asunto es que la mente, y estamos estudiando ese capítulo, el capítulo de los límites de la mente. Estos videos pertenecen como a esa serie. En ese sentido, la mente no tendría un final. Pero me llama la atención, por ejemplo, en ese campo, en el campo de los lamas, que todos los lamas importantes, todos los lamas de cierto nivel de desarrollo, que son aquellos a quienes se le encomienda prácticamente una misión evangélica en distintos países diferentes al Tíbet y al origen del budismo tibetano. Esas personas, muchos de ellos llamados tulkus, que son como reencarnaciones en Occidente de lamas orientales. Esos tulkus tienen siempre una característica muy llamativa, y es que dentro de sus características de profundidad, de bondad, de agradecimiento permanente hacia la vida, porque son muy, muy generosos y muy agradecidos, tienen sin embargo una característica muy especial, y es que todos asumen como si fueran de una vez el líder de cada situación. Ellos asumen muy fuertemente todos los asuntos que abordan, y lo asumen desde una posición de mucha autoridad. ¿Por qué lo digo? Porque eso parece estar basado en su capacidad de anticipación. Su capacidad de anticipación. Admirar a las otras personas, son capaces de ver cómo van a evolucionar, y sobre eso basan las enseñanzas y la guía que le dan a la gente. Recuerdo mucho el ejemplo de un lama, Osel es el nombre, es un lama español muy famoso, porque era uno de los tulkus, o sea, de los reencarnados en Occidente, que venían supuestamente de otra vida de Oriente. Era una persona muy interesante, pero tan exigente en todo lo que concernía como a la atención, a todos los actos que cada uno estuviera abordando, que él, una de las cosas que le reñía a los demás lamas que estaban en formación, era que hacían mucho ruido cuando se tomaban la sopa, porque la sorbían. Y él decía, pero ¿cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo es posible que tengan ese nivel de desatención?
si cada cosa tiene que estar en su lugar, tiene que estar realizada con toda la atención debida. Entonces es interesante que cuando la persona tiene una capacidad de anticipación y se orienta básicamente a ayudarle a la gente, a guiarla, a conducirla por un camino que la lleve a alejarse del terrible sufrimiento que está sufriendo, que está padeciendo en una existencia, asuma una posición autoritaria. Y lo hacen de hecho. Es entonces una herramienta importante de aplicar. Y yo les recomendaría que empiecen con pequeños periodos, por ejemplo, de 1 año, 2 años, y en el largo plazo pónganlo a 4 o 5 años más máximo. Si con el tiempo van viendo que esas predicciones salen, ustedes mismos pueden hacer la extensión más grande en el tiempo y pueden abarcar décadas. Y vale la pena hacerlo porque en eso no están solamente desarrollando su inteligencia, sino que están visualizando resultados de una manera de vivir. Y esos resultados pueden ser cambiados conscientemente. Uno puede decir, yo no quiero llegar allá, yo no quiero tener esas consecuencias. ¿Y para eso qué debo hacer? No, cambiar mi forma de relacionamiento. Y esa es, vuelvo a decir, una terapia efectiva. Así como es efectiva una terapia de regresión, porque al hacer una regresión a veces se encuentran otras maneras de existir y de relacionarse que les explican los dolores y las confusiones presentes. Y cuando las ven, pueden limpiar esas memorias que los están haciendo sufrir. Les deseo toda la suerte del mundo.